Quiero leerles un versículo, un pasaje de la Biblia. Está en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Dice allí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los últimos 4 mensajes han estado dedicados a la oración, una serie sobre la oración. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Okay. Entonces, esta serie, el título es La oración que transforma. Y es muy interesante la manera en que se ha desarrollado la serie, porque pudiéramos ubicarnos que los 2 primeros sermones que el pastor predicó estuvieron centrados en una perspectiva personal. Es decir, la búsqueda diaria de Dios fue el primero. Luego el pastor predicó sobre los peligros de la falta de oración. Así que hasta ahí es la oración desde una perspectiva personal. Luego el tercero fue sobre más bien una perspectiva horizontal, es decir, la intercesión, orar por los demás. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Hacia los demás. Y el domingo anterior fue muy interesante, es un tema que se habla poco. El pastor predicó sobre una perspectiva comunitaria, local. ¿Recuerdan? El pastor predicó sobre nuestra localidad, la ciudad, cómo orar por la ciudad y lo interesante de orar por aquellas cuestiones espirituales y barreras espirituales que existen. Bien, así que estuvimos aprendiendo muy interesante sobre una perspectiva de oración local, lo importante que es orar por el lugar donde vivimos, por la comunidad. Bien, hoy es el 5º y último sermón de esta serie y vamos a, como el texto que les acabo de leer, es una perspectiva global. Así que hoy vamos a estar hablando de orar por el mundo. Porque este texto está hablando de que oremos por todos los hombres, que oremos por los reyes, las personas que están en eminencia, los líderes, y explica por qué. Entonces yo les estoy diciendo que hoy vamos a hablar sobre cómo orar o por qué debemos orar por el mundo. Y este es el momento tal vez que usted está sentado allí y tiene ganas de decirme: mira, si tú supieras la cantidad de problemas que yo tengo, tú más bien le pedirías al mundo que orara por mí. Ya. Yo entiendo que esa tal vez es la primera reacción, pero eso es precisamente el problema. El problema es que por mucho tiempo nosotros hemos mirado la oración como un espejo en el cual tú te miras e intentas arreglarte. Es decir, usas la oración para ti mismo. Y la oración no debe ser un espejo, debe ser un cristal, debe ser más bien una ventana en la que tú miras lo que Dios está haciendo fuera. ¿Ok? Y de eso vamos a intentar entender hoy la oración con una perspectiva un poco diferente. Pudiéramos entender esto de esta forma. Imaginémonos como 3 círculos concéntricos, uno dentro del otro. Todo comienza si tú y yo podemos tener una perspectiva personal, que fue lo primero que el pastor predicó. Si tú y yo no dedicamos tiempo para orar por ti mismo, para orar por tus asuntos personales, obviamente nadie, cuando te digan tienes que orar por el mundo, tú le vas a decir, no tienes idea de lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Así que si primero no empezamos por nosotros, por orar por nosotros lo básico, no vamos a orar por nadie más. Ese es el momento en el que alguien te dice, ay, ora por mí. Y tú le dices, ay, yo sí voy a orar por ti. Y se va y tú dices, no ores tú por ti mismo para que tú veas lo bien que te va a ir. Porque tú no tienes tu problema resuelto. El poco tiempo que tú le dedicas a la oración, el poco tiempo que le dedico yo a la oración, solamente me alcanza a orar por mí. Y no me trates de consumir mi tiempo, yo no tengo más. No voy a orar por ti. Eso es una visión raquítica, una visión muy estrecha de la oración. Eso es como, por ejemplo, cuando vivimos de cheque en cheque. Yo creo que esa parte no se la tengo que explicar mucho. Y alguien te dice, oye, tienes que ahorrar. Y tú lo miras y dices, sí, ahorrar, ¿no? La cantidad de cosas que tengo yo que pagar este mes. Entonces,
Es así porque tú estás invirtiendo tu tiempo en tus problemas. Entonces, cuando alguien te dice, ora por mí, debes orar por la iglesia, debes orar por la comunidad, debes orar por el mundo, eso nos parece completamente ajeno. Si eso nos parece completamente ajeno, es una enfermedad que tenemos. Estamos enfermos desde el punto de vista espiritual porque el poco tiempo que dedicamos a la oración lo consumimos nosotros mismos. ¿Me explico? Entonces, ese es el primer círculo, cuando uno satisface la necesidad de orar por uno mismo. Luego está el otro más afuera, que es la capacidad de orar por otras personas, que te importe a otras personas. Y luego vendría la capacidad de orar y darte cuenta que existe un mundo afuera, existe una comunidad afuera, donde Dios está obrando. Y es el círculo, la influencia donde Dios nos ha llamado. Así que eso es importante, deberíamos orar por eso. Y luego está la perspectiva global. Entonces también, pero si uno no resuelve el problema interno en nosotros mismos, nunca vamos a ir creciendo hacia afuera. Por ejemplo, déjenme ponerle este otro ejemplo que es un poco drástico. Nadie se puede atentar contra su vida o suicidarse, diciendo, yo voy a meterme en el agua y voy a ahogarme yo mismo. Yo no salgo más. No puede. Es prácticamente imposible. La persona no puede. Por un momento, cuando se siente que se va a ahogar, por instinto de conservación va a salir. Eso sucede. Ese instinto de conservación espiritual también existe. Tú no vas a poder orar por la gente, orar por el mundo, si tu problema no está resuelto primero. Tú vas a tener un instinto de conservación espiritual que te va a decir, ora por ti, tú estás lleno de problemas. Pero es por el tiempo que dedicamos a la oración. Entonces, una vida de oración saludable, una vida de oración que transforma, implica tiempo. Si sacamos tiempo para orar por nosotros, pero si solo sacamos poco tiempo para orar, el instinto de conservación te va a decir, ora por ti, solo es por ti y por tu familia. Y nos quedamos en eso. Entonces necesitamos más tiempo si queremos llegar a una vida más saludable que incluya los otros círculos. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Entonces, este pasaje habla de una perspectiva global y según esto que yo les he explicado de los círculos, significa entonces que solo podemos tener una perspectiva global, significa que usted ha llegado a un nivel superior de espiritualidad. Si ya usted logra entender la necesidad de orar por otro, la necesidad de orar por la comunidad y orar por el mundo, es porque usted ya encontró otro nivel de espiritualidad. Ya usted no está mirando la oración y la relación con Dios solo como un espejo para arreglarte, sino como un vidrio, un cristal en el que tú logras ver fuera de ti. No estás ensimismado. Logras ver fuera de ti. Y eso es lo primero que explica el verso número 1. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Qué dice el verso 1? Dice, por todos los hombres. No solo dice por tu familia, no está diciendo la gente que tú conoces, está diciendo por todos los hombres. Es difícil llegar a este nivel. ¿Cuánto tiempo saca usted para orar por las personas que sufren en el mundo? Las personas que padecen, personas que padecen persecución, personas que viven en pobreza, extrema pobreza. Hay veces que ese mismo instinto del que yo estaba hablando nos hace cerrar los ojos ante eso porque no queremos ni enterarnos que eso existe. Es más saludable para tu paz mental tal vez cerrar los ojos y ni saber que toda esa desgracia existe. A mí me ha pasado, yo a veces no quiero enterarme de cuánta gente sufre y cuánta gente está enferma porque no es fácil llevar la carga de eso. Pero la Biblia lo que enseña no es que vires la cara a eso. Si no puedes hacer algo físico, si no puedes dar más, si no puedes ayudar más, si no te puedes involucrar más, tenemos la responsabilidad al menos de orar por eso. Hay mucha gente en el mundo que padece persecución. Hay muchos países en el mundo que viven en persecución, viven en miseria. Hay muchos predicadores en el mundo que están aterrorizados. Hay mucha gente presa. Independientemente de lo que hayan hecho,
la Biblia enseña a orar por ellos, ¿sí? ¿Recuerda ese versículo? Orar por ellos. Entonces, que se hagan rogativas, oraciones por todas las personas. Incluso por las personas, son personas que tú no conoces. Entonces, imagínate tú el tiempo que tú tienes que dedicar a la oración para que tú llegues al momento en el que ya tú estés orando por gente que tú no conoces. Eso no se hace cuando tú oras por la comida, por los alimentos, ¿no? Hay gente que para resolver ese problema, cuando ora por los alimentos, siempre menciona a Israel. Entonces ora por Israel y ya resolvió el problema. Pero está bien, ora por Israel, pero hay más gente, hay más personas, es más grande. Entonces no vamos a llegar a orar por si esto es directamente proporcional al tiempo que tú dediques a la oración. Es muy interesante. Por ejemplo, es como el tema del dinero, la economía. Se cuenta que una vez alguien vino y le dijo, un miembro de la iglesia vino y le dice al pastor, pastor, ¿sabe? Yo no sé qué problema de apatía espiritual yo tengo, que a mí, yo no siento que me interesan las misiones. Yo veo que todo el mundo es muy espiritual y ora por eso y va a las misiones, pero a mí no me interesa eso, yo no, como que no le veo relevancia. Y este pastor le dijo algo muy sagaz, le dijo, ¿tú quieres que te interese? Comienza a dar dinero para las misiones. Yo no sé si él estaba levantando fondos o estaba tratando de ayudar al hermano, pero él le dijo, comienza a dar dinero para las misiones y tú verás cómo te va a interesar. Y es bíblico, no era un oportunismo del pastor, es bíblico. La Biblia dice, donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. No hay manera que tú des para esta iglesia y la iglesia no te interese. Eso no existe. Si a ti no te interesa todavía lo suficientemente esta iglesia, comienza a dar dinero o comienza a ofrendar de manera intencional y tú verás cómo te comienza a interesar más porque tú necesitas saber qué está pasando. Y eso no es egoísmo, no es nada fuera de lo espiritual, es normal. Tú estás poniendo de lo que tú tienes aquí. Lo mismo pasa con la oración, es otra manera. Si a ti no te interesa la gente fuera, si a ti no te interesa, comienza a invertir tiempo por ello. Mira, cuando tú lleves un tiempo orando por los presos, a ti te va a interesar un ministerio relacionado con eso. Cuando te interese, cuando comiences a orar por gente, misioneros que están en un contexto de persecución, tu corazón va a dirigirse porque tú estás invirtiendo tiempo en eso. Bien, entonces el tiempo y nuestros recursos en general, cuando uno los dispone en función de algo, eso comienza a interesarnos. Pero una vez más, si tú y yo tenemos oraciones emergentes solamente, vamos a vivir vamos a sobrevivir. La perspectiva va a ser la supervivencia y siempre vas a terminar orando por tus problemas. Te vas a quedar ahí. ¿Tiene sentido? ¿Me explico? ¿Te familiarizas con eso? Tal vez las últimas 10 oraciones que has hecho tienen que ver contigo y tu problema. Tal vez no te acuerdas la última vez que oraste por alguien en el mundo. Imagínate tú si yo voy a orar por alguien en el mundo. Si yo casi que no conozco a nadie en el mundo que esté peor que yo. Ese es el momento, eso es lo que tú tienes. Esa es la mente que tú tienes. Y no es así. Simplemente eso no es así, no funciona de esa manera. Dice que hagamos oraciones por todas las personas. Ahora mira la otra parte. Esta primera que te mencioné es la perspectiva inclusiva. Es decir, tú y yo podemos decir que tenemos una visión global de la oración. Eso significa tener otro nivel espiritual. Hemos llegado a otro nivel espiritual. Primero, por esto que acabo de explicar, que somos inclusivos, somos extensivos. Nuestra oración no se centra en nosotros, somos extensivos, nos interesa a otra gente. Ahora mira lo que dice después el verso número 2. Dice, y hay otras versiones que dice específicamente que sea enfático en esto. Hay como un énfasis en la sentencia de esta oración. Dice, por los reyes y por los que están en eminencia. Significa por los magistrados, por los líderes, por las personas que gobiernan. Oraciones por las personas que gobiernan. Y eso te puede parecer un poco raro. Tal vez igual estás creyendo que las personas que gobiernan deberían orar por ti.
Pero la Biblia dice que oremos por esas personas, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está hablando de gobernantes, autoridades. Y esto es lo que tenemos que entender. Este mundo en el que vivimos es de Dios. ¿Quién creó esto? Dios. Y hay una falsa teoría de que Dios crea el mundo como si fuese un muñeco de cuerda. Le dio cuerda y lo dejó y él se fue. Y no es así. Dios es un Dios inminente, es decir, Dios está presente, Dios está en el mundo. Aunque el príncipe de este mundo sea Satanás y él quiera controlar y estemos bajo esa influencia diabólica en la vida real, quien sustenta su creación es Dios. No pasa nada en este mundo, aunque hay cosas que pasan que son muy raras, pero no pasa nada en este mundo sin que Dios al menos lo permita. Nada escapa a la voluntad permisiva de Dios. Olvídate de la gente ahora que tú puedas creer que son líderes grandes en el mundo y que tienen mucha influencia y demás. Todo, escúchame, todo se sujeta a Dios. Porque en este mundo no se están ejecutando los planes de los líderes. En última instancia, se está ejecutando el plan de Dios. Y esa es la razón por la que tú y yo tenemos que orar por la gente que tiene influencia, por la gente que gobierna, para que lo puedan hacer basado en los valores de Dios. Yo no quiero comunicar que somos una cosa, nosotros la iglesia, y creernos que somos una cosa mucho más importante de lo que podemos ser. No quiero ser tremendista, pero la iglesia, dice la Biblia, que es la sal y la luz del mundo. Usted y yo somos la sustancia de este mundo. ¿Sí? Somos la sustancia, somos la luz. La iglesia cristiana es como un ejército silencioso y muy poderoso que existe. Que la gente, mucha gente que está en eminencia no se entera que existe, no se entera que está, no se entera del poder que tiene. Pero nosotros estamos aquí, somos la iglesia de Dios y somos la presencia de Dios en la tierra. ¿No está entendiendo eso? Entonces, aunque usted se cree que usted no tiene influencia, usted no está en una posición de eminencia o influencia, usted es la única persona en su círculo posiblemente de mucha gente que tiene la mayor influencia, porque tiene la influencia divina en tu vida. Y la razón por la que este mundo no se descontrola completo es porque Dios está al control. Y es porque Dios habita en nosotros. Y la razón por la que existen los valores bíblicos todavía en el mundo, porque es porque existe gente convencida y convertida como tú y como yo, que vivimos aquí y en los lugares más hostiles del mundo y perpetuamos los valores bíblicos. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos los valores del reino de Dios. Los valores bíblicos, los valores del reino. Y nosotros somos los portadores del reino de Dios en la tierra. Y nosotros tenemos la responsabilidad de orar para que eso se quede y se instaure cada vez más en este mundo. Y la única razón por la que corrientes ultraliberales y corrientes completamente antibíblicas nos han tomado completo el mundo es porque existe un ejército que Dios tiene, un remanente que Dios tiene, del cual nosotros formamos parte. Tal vez usted no se había dado cuenta de eso. Tal vez usted no había pensado mucho en eso. Tal vez no lo habías pensado mucho porque te estás mirando tanto en el espejo de la oración y estás pensando tanto en ti que no te queda tiempo, no me queda tiempo para estar orando y estarme preocupando por eso. Si eso es tan importante que ore otro, pues yo necesito orar por mis problemas. Pero no funciona así. Tú tienes una responsabilidad de orar por la gente que toma decisiones en este mundo. Y esa gente no te va a conocer y esa gente te puede menospreciar. Pero esa gente, ellos posiblemente no lo sepan y no te conocen. Pero tú eres el sustento espiritual de las decisiones que toma la gente que más influencia tiene. Porque por encima de todo el mundo está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tú eres hijo de Él. ¿Me expliqué? Entonces nosotros, eso es lo que significa, es una perspectiva de lo que significa la sal y la luz del mundo.
Ese es el ejército silencioso espiritual del cual nosotros formamos parte. Pero mire qué egoísta si nosotros no tomamos en cuenta eso. Y nosotros solo oramos por nosotros. Es como un desagradecimiento muy grande, ¿no? Y aquí hay una confusión. Los cristianos nos hemos confundido mucho. Normalmente, y cuando se hace mayormente un énfasis tan grande en la individualidad, uno llega a creer que Dios existe para ti. Si tú vienes a la iglesia o yo vengo a la iglesia y yo estoy aquí porque yo necesito a Dios en mi vida, porque yo necesito que Dios se ocupe de mi problema. Y Dios me va a resolver mis problemas y Dios está conmigo. Porque esto se trata de mí, se trata de tus planes, se trata de tus sueños, se trata de lo que tú quieras alcanzar. Y Dios está contigo para ayudarte. Eso es verdad. Y déjame decirte que Dios va a hacer las cosas mucho más abundantes de lo que tú esperas o estás creyendo. Amén. Déjame decirte que Dios sí va a obrar milagros en tu vida y te vas a sorprender. Déjame decirte que Dios sí va a abrir puertas en tu vida. Y déjame decirte que Dios sí está obrando y Dios te quiere bendecir. Y si dice la Biblia que si un padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Dios te mira y Dios quiere ayudarte en eso que tú estás emprendiendo. Dios quiere bendecirte. Dios te va a abrir puertas que tú no has imaginado. Eso es bueno, ¿no? Nos ponemos contentos cuando nos dice eso, pero Dios no existe para ti. Dios no es un amuleto, no es una piedra que tú te echas en el bolsillo para que bendiga tus planes. No se trata de ti, no se trata de mí. Porque esto no se trata de nosotros, se trata del plan divino. Entonces, cuando nosotros gastamos todo el poco tiempo que dedicamos a la oración, a orar por nosotros, es como el amuleto que llevamos en el bolsillo para que Dios se ocupe de nosotros, pero no somos capaces de mirar lo que Dios está haciendo afuera. ¿Me explico? Entonces, hemos confundido la vida cristiana trayendo a Dios a unirse a nosotros para que a nosotros nos vaya bien. Y Dios sí quiere, Dios se va a unir a tus planes para bendecirte, pero eso no es todo. La invitación es al revés. Dios te está invitando, nos invitó a unirnos a su plan. Y esa es la otra parte de esto. Entonces, es importante, es extremadamente importante orar por el mundo y por la gente que están tomando decisiones y dirigiendo el mundo. Porque, mire, esta creación, la creación tal como la conocemos no va a terminar como la gente supone que termine. Usted busca en internet, por ejemplo, y puede encontrar muchas teorías de cómo va a terminar el mundo. Va a venir otro diluvio, no va a pasar. La inteligencia artificial nos va a destruir, no va a pasar. La tercera guerra mundial, no va a pasar. El destino de cómo el mundo termina está escrito en la Biblia. Obviamente todavía no entendemos todos los detalles, pero está escrito ahí. No va a pasar nada que no sea lo que está ahí. Y esto se va a convertir en cielo nuevo y tierra nueva, porque la tierra es de Dios y Dios tiene el control de todos los hilos de la historia. Y lo que está sucediendo, cada paso que sucede, tributa al desenlace final que Dios le va a dar. Entonces, ¿te parece que tú tienes que orar por eso o no? El mundo no es ajeno, lo que pasa en el mundo no es ajeno al plan divino, aunque uno a veces no entiende lo que está pasando. Por eso muchos apuntan a Israel, por ejemplo, es el reloj divino. Pues mucho de lo que tiene que ver con el desenlace final y el plan de Dios se concentra en el pueblo de Israel y obviamente en el pueblo cristiano. Entonces eso es una responsabilidad orar, y la Biblia explica que la razón de orar, lo dice en el verso 2, es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso nos toca hacerlo, tenemos que orar por eso. Y sin creerlo mucho más allá de lo que somos, debemos ser conscientes además que la iglesia en este país tiene una responsabilidad muy particular en orar por esta nación, en orar por los líderes de esta nación, porque este país representa en gran manera los valores cristianos y ha representado siempre los valores cristianos, y el mundo occidental, representado en gran manera por los Estados Unidos, representa y lleva la bandera de muchos valores bíblicos. Y mucha gente cuando mira los valores bíblicos y cuando mira la encarnación y la ejecución de los valores de Dios, mira este país. Entonces la iglesia de este país
yo entiendo que tiene una responsabilidad importante. No excluyo a nadie, no menosprecio a nadie. Estoy diciendo que nosotros que tenemos la oportunidad de vivir aquí, tenemos la responsabilidad de orar porque los valores de Dios sigan encarnados en esta nación y a su vez desde aquí se puedan proyectar hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Nos toca. Tal vez es parte de la responsabilidad de vivir aquí. Hay algo más que yo encontré en este versículo, en este pasaje. Déjenme contarles esta historia. Es breve. La recordé cuando estaba estudiando el pasaje. Porque cuando me intentaron enseñarme a predicar, la primera vez, a mí me invitaron a predicar a un lugar y entonces yo le dije al pastor misionero de ese lugar, le dije, mira, eso está muy bien, gracias, pero yo nunca he predicado, no sé lo que tú me estás hablando. Me dijo, no, eso es muy fácil, muy sencillo. Le cogí un papel, tomó un papel así, y me dio, mira, y puso un punto grande así, y me dijo, aquí tú vas a escribir la idea principal, de esto es lo que tú vas a hablar. Ya, eso, ok. Y puso, me acuerdo, yo todavía tengo ese papel, puso A, B y C. Y dijo, esos A, B y C son las ideas principales de lo que tú vas a predicar. Ok, entonces sería 1, 2, 3 o 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pero no, tú no estás entendiendo. Son 3. Yo, ¿cómo? Yo, sí, son 3. Un buen sermón bautista, una iglesia bautista tiene 3 puntos. Yo, ¿cómo? Sí, pero eso depende del pasaje, ¿no? Porque si el pasaje es más largo o más corto, tiene más ideas. No, tú sigues sin entender. Los pasajes de la Biblia están providencialmente diseñados con 3 partes. ¿Cómo? Sí, es así. Y él me enseñó de esa manera. Y eso es obviamente es una exageración, no es así. Pero es un estilo que se usa mucho. Muchos predicadores tú vas a escucharlo hablar y normalmente tiene 2, 3, 4, 5, pero por ahí está. Yo me acordé de esa historia porque cuando yo estudié este pasaje, empecé a estudiarlo y yo veía que tenía 2 partes principales. Y yo lucho con eso, le confieso, porque el subconsciente a veces me traiciona y me recuerda el misionero. Y yo tengo un misionero metido en el cerebro. Y, pero ¿dónde está la tercera parte de esto? Hasta que la encontré. Pues recuerdo que él me dijo, mira, si tú encuentras 2, tú no has terminado. Y si encuentras 4, te pasaste. Entonces, cuando yo voy por 2, todavía tengo la sensación de que necesito seguir. Entonces, y ya, yo sé que usted está pensando ahora mismo, bueno, ya el tercero que me vas a decir es como, está de más, una cañona, ¿no? Está forzado. Pero no, es legítimo. Déjame confesarle que es legítimo. Y creo que es el más importante, es el énfasis más importante del pasaje, porque es la explicación de lo que acabamos de ver. Dice el verso 3, porque esto se refiere a este énfasis de orar por todos y orar por los gobernantes. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es preciosa la palabra de Dios porque la Biblia no es un capricho. Normalmente están la Biblia te dice qué hacer y siempre te explica por qué. A veces está más directo, a veces está más sutil, pero siempre está el indicativo, pero está la explicación del por qué. Y aquí está muy directo el por qué y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la razón por la que tú y yo tenemos que orar por todos y por los líderes que toman decisiones. Porque no se trata de ti y de mí, se trata de lo que Dios está haciendo. Se trata de unirnos al plan de Dios. Y lo primero que vimos entonces es que es muy interesante cuando tenemos una perspectiva global de la oración, porque eso significa que hemos llegado a otro nivel espiritual, somos inclusivos y extensivos para orar por todos los hombres, somos intencionales porque estamos orando por los líderes que toman decisiones. Y esta tercera parte tiene que ver con la idea de unirnos a lo que Dios está haciendo, es decir, es cuando logramos ser misionales en nuestra oración. Misionales viene de misión, cuando en nuestra oración se alinea con la misión de Dios de lo que Dios está ejecutando.
Y vuelvo a la idea, esto no se trata de ti, de mí, no se trata de tus lindos proyectos y tus grandes sueños. Sí, eso está bien y Dios te va a bendecir en eso. Amén. Pero se trata en última instancia de Dios. Hay que entender, es muy importante entender lo siguiente. Dios está ejecutando su misión. Cuando en el Antiguo Testamento se estaba profetizando la venida de Cristo, todos los profetas apuntaban a que iba a venir Cristo. ¿Ok? Iba a venir el día del Señor, el día de Jehová, el día del Señor, la venida de Cristo. Y todo el mundo estaba esperando eso. Eso estaba claro en los profetas. Ahora, viene Cristo, hace la obra que hizo en la tierra y se va. Esa es la razón por qué cuando usted ve la ascensión, usted puede imaginarse a los discípulos mirando hacia el cielo y diciendo, ¿y ahora qué? Se suponía que tú venías y esto se terminaba. Y el problema es que el Antiguo Testamento estaba en lo correcto, obviamente los profetas estaban en lo correcto, estaban apuntando a la venida del Señor, pero la revelación es progresiva, no se da todo junto. Y sucede que la venida del Señor no era solo una venida, no era un día, es un periodo. La primera venida, la iglesia, la segunda venida del fin de los tiempos. Eso también es como complicado, pero como usted lo entienda, eso es así. Y nadie en el Antiguo Testamento profetizó el periodo de la iglesia. Muy difícil que usted encuentre en el Antiguo Testamento una referencia a la iglesia. Pero la iglesia obviamente parte del plan de Dios, pero entienda esto. La iglesia, este tiempo, es parte del fin de los tiempos. Normalmente uno dice, yo me pongo para las cosas cuando, yo me voy a poner más espiritual cuando yo veo que la cosa se acerca, cuando yo veo que ya no funciona. Cristo puede venir mañana, hoy. En la iglesia es un evento escatológico, es un evento del fin de los tiempos. Estamos viviendo en la paciencia de Dios. Mira este versículo. Déjame leerle, porque este versículo lo explica muy bien. Está en segunda de Pedro. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros estamos viviendo en el alargamiento de la paciencia divina, con el propósito de que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros cogemos la paciencia de Dios para desesperarnos en nuestros problemas. Entonces nosotros, en vez de unirnos a la misión de Dios y orar por ella, nosotros no hacemos nada que mirarnos a nosotros mismos en el espejo de la oración y tratar de satisfacer nuestros problemas y vivir ajeno a lo que Dios está haciendo. Es una manera raquítica de vivir, es una manera espiritualmente seca. Nos pasamos la vida viviendo en el primer círculo, centrado en ti, es un egoísmo. Es una perspectiva egocéntrica, ensimismada de la oración. Hay que abrir la ventana y mirar fuera y decir, Dios es más que yo mismo. Yo tengo que orar por otro. Hay otra gente que tiene problemas, más grandes que los míos incluso. Yo tengo que orar por la iglesia, la comunidad. Yo tengo que orar por el mundo porque se trata de lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Tiene sentido? Esa es la perspectiva misional de unirse a lo que Dios está haciendo y unirse a la gran comisión. Dios es el que está ejecutando la misión. Dios vino en la persona de Jesús, comenzó esa etapa de final y de misión, y en la gran comisión nos encargó a nosotros de hacer la misión y nos envió el Espíritu Santo para hacer la misión. Pero hoy nosotros buscamos al Espíritu Santo y a Dios para que resuelva nuestro problema únicamente. No está mal, pero únicamente eso. Y eso está desconectado de la visión de Dios. Yo creo que Dios nos está mirando así, porque pasa mucho tiempo mirándonos así, diciéndonos, está bien, yo te voy a ayudar en eso, pero ¿no te parece que tú tienes que mirar lo que yo quiero hacer contigo? Cuán egoísta, ¿verdad? Cuán falta de agradecimiento es eso. Cuán confundido hemos estado con el tema de la oración. Entonces, por eso digo que es una perspectiva espiritual más grande, más abundante. Cuando tenemos la capacidad de ser extensivo, orar por otros, por todos. Cuando tenemos la capacidad ser intencional de orar por las personas que toman decisiones. Y cuando tenemos la capacidad de ser misional, de orar
y unirnos a la misión de Dios y orar por lo que Dios está ejecutando en el mundo. Esa es la verdadera transformación. La perspectiva de la oración transformadora es cuando salimos del centro que significa nosotros y nos extendemos hacia afuera para orar por otras personas, para orar por lo que Dios está haciendo, para unirnos a la invitación divina de hacer misión. Y tal vez nosotros deberíamos hoy hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude a empezar a mirar fuera, a dejar de mirarnos en el espejo y mirar el cristal. ¿Usted recuerda ese versículo de la Biblia donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas? Yo creo que se trata de eso. Cuando tú comienzas a alinearte con la misión de Dios, Dios se alinea más con tus planes porque tú no estás solo centrado en ti, tú estás alineado con Dios. Ese fue el mensaje principal. Cuando yo estudié este pasaje, fue lo que más Dios me dijo a mí. Yo necesito invertir mucho más tiempo en la oración porque yo necesito unirme al plan de Dios, porque con la manera en que yo pienso más en lo que Dios está haciendo, Dios va a bendecirte más a ti. Déjame explicarte cuál es la estrategia de Satanás. Mira, Satanás te construye muchos problemas. Problemas que existen y problemas que no existen. Problemas que son grandes y problemas que no son grandes, pero tú solo los miras delante de ti y son muy grandes. Entonces él te entretiene. Te entretiene con muchos problemas. Como te entretiene con muchos problemas, tú oras solo por esos problemas que son tuyos, tu instinto de conservación y los de tu familia y lo inmediato. Te entretiene ahí y tú nunca más miras fuera. Tú nunca más miras a orar por la misión divina. Y como te quedas en ese plan, entonces no hay bendición de Dios porque tú no te estás uniendo a lo que Dios quiere. Dios te quiere sacar de ahí. Ahora mira la parte contraria. Si tú logras saltar eso, es decir, no, yo tengo un montón de problemas. Pero no se trata de mí, no se trata de los problemas que yo tengo, se trata del problema que tiene la humanidad que Dios vino a resolver, se trata de lo que Dios está ejecutando. Entonces, aunque yo tenga problemas, yo me voy a involucrar en la misión de Dios y yo voy a orar por todo, yo voy a orar por lo que Dios está haciendo y me voy a involucrar en eso. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando tú haces eso y tú buscas el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas son añadidas. Ese es el punto. Pero si tú y yo nos quedamos entretenidos en un estilo de supervivencia espiritual, orando solo por tus problemas, te vas a quedar ahí. Y te voy a dar una profecía: los próximos 5 años vas a seguir orando por los mismos problemas o por otros, pero vas a seguir orando por ti. Pero si tú y yo saltamos, y eso fue lo que Dios me enseñó, lo principal que Dios me enseñó, yo necesito dedicar más tiempo a la oración. Me pongo raquítico a veces. Yo necesito dedicar más tiempo, porque yo necesito saltar ese círculo que es solo orar por mí y mis problemas. Y Dios se va a ocupar de ti. Tú buscas a Dios y su justicia y Dios te va a bendecir. Tú estás pensando en Él. Él se va a ocupar de tus problemas. Dice que ni un pelo cae de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Pero cuando Dios nos ve contándonos los pelos nada más, dice: bueno, cuéntalos tú. Después yo me tengo que ocupar de mi plan. Y si ya tú bastante ocupado, tú estás contigo mismo, ¿yo para qué voy a estar ahí? Entonces hay que saltarse eso. Podemos hacer una oración y pedirle: Señor, ayúdame a saltarme este paso en el que yo solo oro por mí y yo no tengo la capacidad de entender que la oración es un plan global. Y esto va a implicar tiempo. Va a implicar tiempo porque déjame decirte que los 5 minutos desquiciados que solo dedicas a la oración, nadie se ofenda, no estoy siendo extremista. En esos 5 minutos tú no vas a estar orando por los presos, ¿no? No lo vas a hacer, vas a orar por ti, es normal. Necesitas dedicar más tiempo. Para saltarte esto necesitas más tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Mira, en una ocasión, y con esto termino, en una ocasión había un montón de teólogos, varios teólogos, discutiendo un versículo, que uno de los versículos más cortos de la Biblia dice: orad sin cesar. Yo no sé si usted ha escuchado cuando muchos estudiosos de la Biblia y teólogos se ponen a hablar y dicen lo que todo el mundo sabe en palabras que nadie entiende. Y están ahí en su teología y en su erudismo
Y había una persona que estaba limpiando allí y le dice, mira, perdona que yo los interrumpa, pero eso que ustedes están hablando yo lo resuelvo fácil. Todo lo que yo hago, yo lo encomiendo al Señor. Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo, y lo que viene a mi mente, lo que el Espíritu Santo en mi mente, yo estoy orando. Eso es la vida de oración. Eso es orar sin cesar. ¿Ok? Entonces podemos hacer esta oración y pedirle, Dios, ayúdame a saltarme en mi círculo raquítico donde yo solo oro por mí. Ayúdame a entender y yo sé que tú, por fe, te vas a ocupar de mí. Dios, te damos gracias.